primero que tenemos que saber es que existe un síndrome de compresión cardíaca. Esto es algo que no está, la gente común de los médicos no lo tiene incorporado. Bueno, esta es una vieja pregunta, si es estético o es terapéutico, y sobre esto se dio muchas vueltas. Y yo creo que la respuesta está en esto. Y se buscaba una alteración respiratoria, y en realidad, si bien yo creo que la alteración respiratoria existe, nada más que no se ven las pruebas habituales, capacidad vital forzada, FB1, ventilación voluntaria máxima, esas pruebas dan ligeramente alterada en los pectus y no hay cambio antes y después de operarse. Entonces, bueno, parecía que la cosa no iba por la caja torácica. Entonces, bueno, el problema está en el corazón. De eso nos dimos cuenta hace como 15 años, o empezamos a darnos cuenta. Hay infinidad de estudios, infinidad no, pero hay decenas de estudios que muestran que los pacientes después de operarse mejoran su capacidad funcional, o sea, su capacidad de hacer ejercicio. Esto es un dato que se repite permanentemente, salvo uno o dos estudios con pocos pacientes y con metodología cuestionable. Nosotros mismos acabamos de publicar un trabajo en donde, digamos, comparamos las alteraciones que nosotros encontramos antes de la cirugía y 2 años después. La repetimos al mismo estudio, que ahora yo les voy a contar un poco de qué se trata, y vemos las diferencias que son enormes. Entonces, ¿qué tiene el síndrome de compresión cardíaca? Bueno, estos pacientes tienen menor capacidad para hacer ejercicio, cosa que es un poco subjetiva porque un chico con pectus juega a la pelota y hace una vida normal, pero su corazón no trabaja de la misma manera. Ahora lo vamos a ver. Digamos que lo que nosotros vemos es que cuando comparamos chicos normales con chicos con pectus como población, la diferencia es muy importante. Casi el doble de capacidad de hacer ejercicio los chicos normales, machados por edad. En las poblaciones es muy claro el cambio, pero cuando vos tenés un paciente concreto y te hace, qué sé yo, 8 meses, ¿qué es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Y bueno, eso no lo sé. La estadística en el paciente individual no sirve. Es una guía, pero en el paciente individual no sirve. Pero lo que sí sabemos es que es ese paciente que hace 8 meses, después de operarse, a los 2 años, hace 12, 13, 14 meses. Eso sí, lo sabemos. Bueno, otras alteraciones tienen que ver con el llenado ventricular, que es lo que nosotros llamamos función diastólica, gradiente tricuspidio. Bueno, no les voy a aburrir con cosas que son muy de cardiología. Derrame pericárdico, un hallazgo muy frecuente, hay alteraciones en el electro. Y tórax paradojal, que yo creo que esto es lo que... Este es el dato respiratorio que es difícil de medir porque para medir trabajo respiratorio hay que medir presión intraesofágica y eso en el paciente despierto no se puede hacer. Y el paciente dormido, como no ventila espontáneamente, tampoco sirve a medir ese trabajo. Bueno, esto es un paciente normal. Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Este es un paciente con pectus excavatum de clase 2. Ahora vamos a ver qué son las clases, pero básicamente acá el esternón está comprimiendo el sector de la válvula tricuspidia. Este es el corazón trabajando. Fíjense cómo, digamos, normalmente el ventrículo derecho tiene que trabajar todo porque el plano del anillo está acá, pero acá está trabajando solo este sector. Esto está como desperdiciado, por decirlo de alguna manera. Entonces este corazón trabaja menos eficientemente. Este es en el preoperatorio, este es una compresión de clase 1 porque la compresión está por acá, o sea por la pared libre del ventrículo derecho, la válvula tricuspidia está bien, pero este es el mismo paciente 2 años después de operado y quitadas las barras. Fíjense, ¿sí? Ahí va. Fíjense ese ventrículo derecho, mismo paciente, mismo paciente. Bueno, ¿qué estudios? Hay estudios anatómicos como la tomografía, la resonancia y el ecocardiograma, y hay estudios que son funcionales como la caminata de los 6 minutos, la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno y el ecoestrés, que es lo que yo más hago, ¿no? Bueno, esto lo publicamos, esto es como se hace un estudio de ecoestrés. El paciente se acuesta en la camilla, pedalea en esto y yo con este equipo le mido un montón de cosas. ¿Qué alteraciones se encuentran? Bueno, hay alteraciones de reposo, anatómicas, diámetro del anillo tricuspidio, las formas de compresión, alteraciones electrocardiográficas, y hay funcionales, como el septum paradojal, que es algo que habla justamente de compresión cardíaca, porque es una cosa que se ve típicamente, por ejemplo, en la pericarditis constructiva, y lo vemos también en el pectus.
Disfunción sistólica, disfunción diastólica. Bueno, y lo del esfuerzo, menor capacidad. Fíjense, esto es uno de los primeros trabajos que hicimos, comparamos pectus contra normales. 8 METs contra 15 MET. Ahora después vamos a ver qué es un MET, pero se refiere a la intensidad del ejercicio que puede desarrollar. Menor diámetro, bueno, fíjense, una compresión de clase 2, ¿no? No hace falta ser ingeniero para darse cuenta que acá es más chiquitito, ¿no? Y la sangre tiene que pasar por ahí como puede. Tipos de compresión. Son 3. Antes poníamos más, pero después se simplificó. 0, 1, 2. 0 sin compresión. Compresión de clase 1 es cuando comprime la pared libre y la punta del ventrículo derecho, y la de clase 2, que es la que tal vez más afecta, es la que comprime en el plano del anillo tricúspide. Fíjense, acá, este es un paciente sin compresión, paciente normal. Esto es una compresión de clase 1, y esto es una compresión de clase 2. ¿Sí? La imagen es bien distinta, pero se ve muy claramente en el eco y en la resonancia y en la tomografía también. Fíjense, esto es una compresión de clase 1, porque está acá. Fíjense cómo se ve el esternón, que es un plano fijo, es una pared que está ahí, dejando que el ventrículo derecho se mueva así, pero no se puede expandir, no se llena normalmente. Después, bueno, electrocardiograma. No los voy a aburrir con esto, pero hay cosas que son muy típicas en el electrocardiograma, como estas T picudas. Fíjense que este es un normal y esta es una onda P picuda. Pero el asunto es que son alteraciones que se ven en muchos pacientes con pectus. No son cosas esporádicas. Fíjense, esto es cómo se mueve el septum y la pared posterior en función del tiempo, ¿sí? En diástole se aleja uno del otro y aumenta el diámetro de la cavidad, y en sístole se acercan y se achican, ¿no? Bueno, fíjense, este paciente acá está en expiración y tiene un movimiento igual al del normal, pero cuando empieza a inspirar, fíjense toda esta perturbación en el movimiento. Eso se llama septum paradojal. Tiene muchos nombres: interdependencia ventricular exagerada, abombamiento, Bowsing, rebote septal, pero todo se refiere a lo mismo, este movimiento que es anómalo, digamos. Y, digamos, esto es algo que se ve en patologías como el derrame pericárdico severo o la pericarditis constrictiva, patologías graves y que, en donde el efecto es muy evidente. El pectus, bueno, tiene lo mismo, lo mismo. Menor capacidad de hacer ejercicio, bueno, esto hablamos un poco. A nivel poblacional es muy claro, a nivel individual es más difícil. Esto para tenerlo presente: un MET es el consumo de oxígeno basal, sin hacer ningún tipo de actividad. Y después una caminata pueden ser 3 MET, 5 MET una corrida, y 14 MET, bueno, un profesional. Bueno, disfunción diastólica. Esto intuitivamente es fácil de entender, que el corazón no se pueda llenar, que el ventrículo derecho le cueste llenarse, porque tiene el esternón de un lado, la cara anterior del cuerpo vertebral del otro, la aorta, y no tiene para dónde expandirse, entonces le cuesta llenarse. Yo les voy a mostrar una cosa. Estas dos onditas representan el llenado ventricular. La primera es cuando se abre la válvula y la sangre pasa en forma pasiva, sin ningún esfuerzo. Y la segunda es la contracción auricular, que generalmente es un 20-30% de todo el volumen que pasa. Ahora fíjense en un pectus. La primera ondita es muy chiquitita, porque se abre la válvula, está todo cerrado. Tiene el desfiladero, si es un clase 2, o tiene el esternón que no deja expandirse a la pared del ventrículo derecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la contracción auricular contribuye en la mayor parte del llenado. Eso es lo que nosotros llamamos disfunción diastólica, y a veces esto no está presente en reposo, pero sí en el esfuerzo. Fíjense, esto es el gradiente en reposo y en el esfuerzo. El gradiente es la fuerza que tiene que hacer la sangre para poder pasar de la aurícula al ventrículo. Y esa fuerza, bueno, obviamente es mucho mayor en los pacientes con pectus, y bueno, esto es lo que medimos con el gradiente tricúspide. Otra cosa que hemos visto, creo que con esto paso a la última, porque si no me paso, pero es el comportamiento plano del área tricúspide. Esto es algo que, por los que se interesan en pectus, lo van a escuchar. Los pacientes normales, cuando hacen ejercicio, aumentan un poquitito el área de la válvula tricúspide por donde pasa la sangre. Tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, desplaza un poco, el pericardio se puede estirar un poquitito y entonces aumenta su área.
Ahora, los pacientes con pectus tienen el mismo área en reposo o en esfuerzo, o incluso menor. ¿Por qué? Y bueno, porque no tiene para dónde moverse, no tiene para dónde expandirse. El azul es el normal y el rojo es bueno, es el pectus, ¿no? Esto es otra cosa que es interesante ver, que es, yo lo que les voy a mostrar ahora es esto. Esto es una resonancia, ¿sí? Lado izquierdo, lado derecho, ventrículo derecho, aurícula derecha, esternón, ¿sí? Costillas. Bueno, vamos a darle play a ver si funciona. Pero fíjense lo que pasa cuando inspira el paciente. ¿Qué pasa con el esternón? Ahí se viene para abajo y cuando expira se va para arriba. Estamos al revés. Pero eso genera un esfuerzo. Ahí hay trabajo respiratorio innecesario. Yo creo que la gran alteración respiratoria que tienen estos pacientes no es ni la capacidad vital ni el FB1. Es esto, es el trabajo respiratorio. Lo difícil es medir. Está visto, técnicamente a los 6 minutos es simplemente que vos te medís este pasillo, le pedís al paciente que camine lo más rápido que pueda, todos los pasillos que pueda durante 6 minutos. Entonces después contás cuántos pasillos hizo, lo multiplicás por los metros que tiene y sacás esa distancia. Es algo muy básico, esto se inventó para los pacientes con insuficiencia cardíaca, con baja clase funcional, pero se aplicó al pectus y acá los muchachos encontraron que tienen los valores de la grande de los 6 minutos es mucho menor en los pectus que en los no pectus. Y hay otros trabajos que también han hecho lo mismo y lo han hecho antes de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía y a los 6 meses, a los 3 meses y a los 6 meses. Y ya a los 6 meses ya tienen mayor capacidad. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Qué le pido a un paciente? Bueno, primero que nada tengo que saber que existe la compresión cardíaca. Esto no es un tema ni estético ni es algo teórico, es una cosa absolutamente real y basta conocer algunos de estos estudios para verlo. ¿Qué estudios? Bueno, acá seguramente van a hablar más propiamente, pero bueno, con respecto a lo cardiológico, sin duda un electrocardiograma, una tomografía, una resonancia, ambos, en expiración, un ecocardiograma de alguien que sepa lo que está buscando, porque el problema es que no todos los cardiólogos se interesan en esto, de ahí está un poco la clave, y el ecoestrés o una prueba de esfuerzo con test de caminata o consumo de oxígeno. Esto creo que es un poco el mensaje para los cardiólogos, para los cirujanos que ya hacen pectus. Hay que interesar a los cardiólogos en esto, porque esto está escrito, está publicado, está por todos lados y aparte, bueno, cualquier cardiólogo que quiera venir al CEMIC a aprender o a ver lo que hacemos, las puertas están abiertas.